antes de que el tiempo existiera, antes de que los océanos fueran trazados, antes de que la primera chispa de luz iluminara el vacío, ya habitaba en los cielos una criatura sublime. Era el primero entre millones, la obra maestra del Creador. Un ser de belleza perfecta, de sabiduría desbordante, de luz sin mancha. Su nombre era Lucifer, el portador de la aurora, el lucero de la mañana, admirado por los ángeles, favorecido por Dios, esculpido con perfección. Pero incluso en medio de tanta gloria, una grieta invisible comenzó a crecer, un pensamiento silencioso, un susurro en su interior. ¿Y si pudiera ser más? ¿Y si no necesitara inclinarse ante nadie? ¿Y si su luz fuera suficiente? Así comenzó la caída más impactante del universo. No fue una caída física, fue espiritual, una caída que partió el cielo y cambió el curso de toda la creación. Esta es su historia, la historia del ángel más glorioso, convertido en el enemigo más temido, la historia de cómo el orgullo transformó la perfección en oscuridad, y cómo su decisión marcó para siempre el destino de los cielos, de la tierra y de la humanidad. Esta es la historia de Lucifer como nunca antes te la habían contado. Antes de que el tiempo corriera y antes de que la materia tomara forma, solo existía la voluntad eterna. En esa eternidad sin principio, reinaba el Creador, cuya palabra engendra vida y cuyo pensamiento da origen a mundos. No había oscuridad ni confusión, solo luz, belleza y orden. Los cielos no eran todavía lo que son ahora. El universo aún no había sido desplegado como un manto, y los ángeles no eran más que susurros en el corazón de Dios. Entonces, de su perfección infinita, surgió la primera expresión de su amor. No fue una estrella, ni un planeta, ni un hombre, fue un ser de esplendor incomparable, una joya viva esculpida por las manos del Altísimo. Su nombre, Lucifer. Su significado, el portador de la luz. Lucifer fue el primero, el primogénito entre los espíritus celestes, la obra en la que Dios se detuvo con admiración. Era belleza en movimiento, inteligencia pura, dignidad viva. Su cuerpo estaba formado por luz y sonido. Su esencia era armonía y justicia. Tenía la forma del pensamiento divino. Cada palabra suya vibraba como una sinfonía de verdad. Fue colocado en el centro de los cielos, en el monte sagrado, rodeado de piedras de fuego, esferas de conocimiento, coros de alabanza. Todos los ángeles, incluso los más elevados, reconocían su autoridad, no por imposición, sino por naturaleza. Lucifer no mandaba, inspiraba, no ordenaba, atraía. Su presencia bastaba para traer silencio y adoración. Los serafines ardían al verle pasar. Los querubines inclinaban sus alas en su honor. Miguel, Gabriel, Rafael, todos ellos respetaban su gloria, pero él no era Dios, y lo sabía. A diario, se postraba con reverencia ante el trono del Eterno. Acompañaba las alabanzas con su voz, que tenía el poder de unir las notas de todo el cielo. Era el director del primer coro, el arquitecto del sonido divino. Cuando hablaba de Dios, todos escuchaban. Cuando cantaba al Creador, los cielos enteros resonaban con su himno. Era el portador de la luz, no su fuente, y, por un tiempo, eso le bastó. Pero incluso la perfección puede agrietarse si no se protege. En algún punto invisible de la eternidad, en algún segundo imposible de medir, un pensamiento cruzó su mente. Al principio, fue como una sombra fugaz, como un reflejo deformado. No lo rechazó, lo observó, lo contempló. ¿Por qué no podría él también ser adorado? ¿Por qué, si en él brillaba tanta belleza, debía siempre doblar la rodilla? ¿No era él la más sublime de las criaturas? ¿No era acaso justo que su esplendor fuera exaltado por encima de todos? Ese pensamiento no fue arrancado, fue guardado, y comenzó a crecer. Lucifer, el que portaba la luz, empezó a mirar su propia luz con deseo, y donde antes había gratitud, nació el orgullo. No un orgullo vulgar, sino uno sofisticado, silencioso, elegante. Nadie lo notó al principio. Su voz seguía cantando, sus palabras seguían glorificando, pero en lo profundo, su corazón comenzaba a construir un altar para sí mismo. En el silencio de su alma, murmuraba: subiré a lo alto, colocaré mi trono junto al de Dios,
seré semejante al Altísimo, y el cielo, que siempre había sido paz absoluta, comenzó a estremecerse. Los ángeles más cercanos a él sintieron el cambio. Gabriel lo observaba con preocupación. Su mirada, antes serena, ahora parecía perdida. Sus respuestas eran breves. Su entusiasmo por el Creador se apagaba lentamente, como una estrella que muere en silencio. Miguel, el guerrero de Dios, lo confrontó, le preguntó qué perturbaba su espíritu. Lucifer le respondió con palabras suaves, casi inocentes. Estoy reflexionando, dijo. Medito sobre el sentido de nuestra existencia, sobre nuestra naturaleza, sobre el porqué de nuestra devoción. Miguel lo escuchó, pero su alma no encontró paz. Dios, que conoce el corazón de cada ser antes de que el pensamiento se forme, miró a Lucifer con compasión. No lo reprendió, no lo castigó, le habló. Hijo mío, le dijo, no olvides de dónde proviene tu luz, no confundas el don con el origen, ni el reflejo con la fuente. Lucifer no respondió, bajó la mirada, pero en su interior, el fuego seguía creciendo. Empezó a reunirse con otros ángeles. No convocaba reuniones, no hacía discursos, solo hablaba, comentaba ideas, sembraba dudas. ¿Han considerado que tal vez podríamos entender mejor al Eterno si tuviéramos más libertad? ¿No les parece que nuestra adoración es demasiado rígida? ¿Y si nuestro amor fuera más pleno si lo eligiéramos de otra forma? Muchos lo escuchaban con asombro. Era, después de todo, el más sabio. Sus preguntas no sonaban rebeldes, sonaban profundas, filosóficas, y como un perfume que embriaga, sus palabras empezaron a envolver a varios. Un tercio de los ángeles sintieron simpatía por sus pensamientos. No era odio hacia Dios lo que sentían, sino admiración por Lucifer. Su luz seguía siendo bella, su inteligencia seguía asombrando, pero no veían que esa luz ya no reflejaba a Dios, reflejaba solo a sí misma. El punto de quiebre llegó en la gran asamblea. Dios, en su soberanía, convocó a todos los ejércitos celestiales. Era un momento de revelación, una noticia sagrada, una profecía del futuro. En medio del trono, con voz que atravesaba la eternidad, anunció que crearía un nuevo reino, no un cielo más, sino un mundo material, una realidad compuesta por polvo, agua, fuego y viento. En ese mundo, crearía un ser a su imagen, no hecho de luz, sino de barro y espíritu, un ser capaz de amar, de elegir, de caer y de redimirse. Y más aún, en ese ser, Dios mismo se encarnaría, se haría carne, se haría hombre. Su Hijo, el Verbo Eterno, nacería como uno de ellos, y todos los ángeles deberían adorarlo también en su forma humana. Hubo silencio, y luego júbilo. Los coros estallaron en alabanza. El plan de Dios era glorioso. El amor se manifestaría de forma tangible. La eternidad tocaría el tiempo. Lo invisible se haría visible, y los ángeles se inclinaron en adoración ante el misterio anunciado. Todos menos uno. Lucifer no se movió, no cantó, no se postró, no sonrió. Su rostro era como piedra, su mirada como hielo. En su corazón, las palabras de Dios eran una afrenta. Adorar una carne mortal, inclinarse ante un cuerpo frágil y limitado, aceptar que el Creador se rebaje a ese nivel. Para Lucifer, eso no era amor, era degradación, y por primera vez, dijo no. No fue un grito, fue un susurro que recorrió el cielo como un viento oscuro. No adoraré a un ser inferior, no me arrodillaré ante barro, no aceptaré un plan que rebaje la gloria. Y con ese no, comenzó la guerra. Los cielos temblaron, los ángeles se dividieron. El que había sido el primero, el portador de la luz, se convirtió en el primero en rebelarse, no por ignorancia, no por odio, por orgullo, por amor mal dirigido hacia sí mismo. Miguel se alzó, espada en mano, no por rabia, por justicia, por lealtad, y la batalla comenzó. El cielo nunca había conocido la discordia. Desde su creación, todo había sido armonía, obediencia y paz. Pero ahora, por primera vez, una sombra recorría sus dominios. No una sombra física, sino una grieta en el corazón de la creación. La rebelión de Lucifer era más que un acto de orgullo, era una fractura en la eternidad.
Dios, en su infinita sabiduría, no reaccionó con ira, no alzó su voz, no desató rayos ni castigos inmediatos. Su tristeza era profunda, pero su amor seguía intacto. El Creador aún deseaba que Lucifer se arrepintiera, que volviera, que comprendiera, pero Lucifer ya no escuchaba. Había cruzado un umbral invisible, uno que no tiene retorno. Su mente estaba llena de razones, de argumentos, de lógica brillante, pero corrompida. Decía que buscaba justicia, pero en realidad buscaba supremacía. Hablaba de orden, pero lo que sembraba era caos. Declaraba amor por la verdad, pero se alimentaba de su ego. Convenció a muchos, no con gritos ni amenazas, sino con carisma, con promesas de libertad, de un nuevo orden, de una gloria superior. Les dijo que no debían ser siervos eternos, que ellos también podían ascender, que el trono no debía ser exclusivo, que el poder podía compartirse, y así, 1/3 de los ángeles se levantaron con él. Fue entonces cuando Miguel se alzó, el gran arcángel, firme como el monte eterno, se colocó frente a Lucifer, no con odio, no con desprecio, con autoridad y con dolor. Le dijo: ¿quién como Dios? No era una pregunta, era una declaración. No existe otro igual, no hay trono paralelo, no hay gloria que compita, no hay criatura que pueda ocupar el lugar del Creador. Esa fue su espada, esa fue su sentencia. Lucifer no retrocedió, se erguía como un rey caído, convencido de su visión. Ya no había duda en él, solo determinación. Él se veía como el portador de una nueva era, un reformador celestial, un líder que había sido traicionado por un plan divino que consideraba injusto. Entonces la guerra comenzó, una guerra como ninguna otra, no hecha de sangre ni de acero, sino de voluntades, de esencias, de gloria contra gloria. Los cielos ardieron con una luz que no era fuego, sino colisión de espíritus eternos, ángeles contra ángeles, hermanos contra hermanos. El firmamento tembló, las melodías celestiales se convirtieron en rugidos de poder. Las alas que antes danzaban en adoración ahora chocaban como espadas. El equilibrio del cielo estaba en juego. Miguel y sus legiones se mantuvieron firmes. Defendían la verdad, no por imposición, sino por amor. No era un combate por territorio, era una batalla por el orden del universo, por la justicia del Creador. Lucifer, por su parte, luchaba con rabia disfrazada de visión. Su luz se había vuelto sombra, y su sombra parecía más intensa que cualquier oscuridad conocida. La batalla se extendió por lo que en la tierra serían edades enteras, pero en la eternidad fue un instante sagrado, y al final, la luz verdadera venció. Lucifer cayó, no fue arrojado por la fuerza de una espada, fue el peso de su propia elección el que lo hundió. Su rebelión no pudo sostenerse ante la verdad absoluta, su luz se apagó, su canto se volvió silencio, su esplendor fue despojado, y el portador de la luz se convirtió en el príncipe de las tinieblas. El cielo lo vio partir, no con celebración, sino con lágrimas silenciosas. Los ángeles no festejaron su caída, muchos lo habían amado, habían cantado junto a él, habían aprendido bajo su guía. Su destino fue una advertencia para todos. La libertad es el don más precioso, pero también el más peligroso. Lucifer no fue destruido, fue desterrado, y donde cayó, llevó consigo su amargura, su envidia, su deseo de destruir lo que no pudo poseer. Su guerra no terminó, solo cambió de escenario. El universo creado por Dios sería ahora su campo de batalla, la humanidad, su nuevo objetivo, porque si no podía derrotar al Creador, intentaría corromper su imagen. Y el mayor misterio de todos comenzó a desplegarse. Cuando Lucifer cayó, el universo tembló. No fue solo una expulsión del cielo, fue una fractura en el orden eterno. Su presencia ya no estaba entre los que alababan, sino entre los que acechaban. No había más luz en él, solo sombra, y esa sombra se expandía. Donde antes portaba gloria, ahora cargaba odio, un odio frío, silencioso, paciente. No era un fuego que consumía en un instante, sino una helada que lentamente se infiltraba en cada rincón de la creación. Dios había creado el tiempo, y con el tiempo, la historia comenzó a escribirse. La tierra fue formada,
con belleza y equilibrio, con mares profundos, cielos estrellados y campos llenos de vida. Fue el escenario perfecto, un templo natural donde el Creador reflejaría su bondad, y en medio de ese paraíso, Dios creó al ser humano, no con fuego, no con rayos, con polvo, con ternura, formó su cuerpo del barro, y sopló en él el aliento de vida, a su imagen, con libre albedrío, con la capacidad de amar o de rechazar. Lucifer, al verlo, se llenó de ira, no porque el hombre fuera poderoso, sino porque era amado. Dios caminaba con ellos, hablaba con ellos, les dio autoridad sobre la tierra, y prometió habitar entre ellos, incluso cuando vio que podrían fallar. Les extendió misericordia. No fue la justicia fría de una ley sin alma, fue una relación, una alianza. Lucifer no lo soportó, ya no podía subir, pero podía arrastrar, y eso hizo. Entró en el jardín, no con violencia, con palabras, con duda, con seducción. Usó el mismo método que había usado en el cielo. No impuso, sugirió. Dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol, y con esa pregunta, plantó la semilla. Eva respondió, dialogó, escuchó, y el veneno entró. Seréis como Dios, les dijo. La misma tentación, la misma caída, el mismo orgullo disfrazado de deseo de sabiduría, y el hombre cayó. El paraíso fue cerrado, la muerte entró en el mundo, y Lucifer sonrió. Había logrado herir el corazón del Padre, no destruyendo, sino corrompiendo, no quitando, sino desviando. Su venganza no era directa, era a través de los hijos del amor. Pero Dios no se rindió. Desde ese mismo instante, prometió redención. Un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, no con armas, no con ejércitos, con obediencia, con humildad, con sangre. Lucifer lo escuchó y tembló, porque entendió que el plan de Dios no había fallado, solo había comenzado a revelarse. Durante generaciones, la humanidad caminó entre la luz y las sombras, profetas, reyes, sabios, todos guiados por un fuego invisible. Y a lo largo del tiempo, Lucifer siguió trabajando, disfrazado, oculto, sutil. Inspiró imperios de tiranía, religiones falsas, adoraciones desviadas, orgullo intelectual, idolatría, egoísmo, violencia, pero en cada rincón de oscuridad, Dios dejaba una chispa de esperanza, y finalmente, llegó el día, la palabra se hizo carne, el Verbo eterno descendió, no como un rayo, como un niño, frágil, pequeño, humano, Jesús, el Hijo encarnado. El misterio que Lucifer nunca pudo aceptar ahora, se volvía realidad. Dios en un cuerpo, lo invisible en lo visible, lo eterno en lo finito, y Lucifer desató toda su furia. Desde el nacimiento del Mesías, intentó eliminarlo. Usó a reyes, a sacerdotes, a multitudes, a demonios, pero nada pudo detenerlo, porque el plan no era evitar la muerte, era abrazarla. Jesús vivió sin pecado, y en su hora, entregó su vida. Se la quitaron, él la dio, murió, pero no fue vencido, resucitó, y con su resurrección, selló la derrota de Lucifer, no con espadas, sino con gracia, no con violencia, sino con sacrificio, no con poder, sino con amor. La cruz fue el trono más alto, el madero ensangrentado, el altar definitivo. Mientras el mundo veía derrota, el cielo presenció victoria. Cristo había vencido no destruyendo al enemigo, sino desarmándolo. Había roto las cadenas que ataban al hombre. Había apagado la voz de la acusación. El poder de Lucifer quedó expuesto. Ya no tenía dominio legítimo, pero aún tenía odio. Lucifer no fue aniquilado, fue humillado. Su derrota no lo detuvo, lo llenó de furia. Ahora su misión no era conquistar, era arrastrar consigo a tantos como pudiera. No buscaba un nuevo reino, buscaba venganza. Sabía que su final estaba escrito, pero hasta entonces, destruiría todo lo que reflejara al Creador. La humanidad, redimida por Cristo, se convirtió en su blanco, y desde ese momento, la guerra se volvió espiritual. No se ve con ojos, se siente en el alma. Lucifer comenzó a operar en las sombras. Su método favorito no era el escándalo, sino la sutileza. No mostrarse como un monstruo,
sino como un pensamiento razonable, como una alternativa lógica, como una voz suave que justifica el ego, alimenta la soberbia y silencia la conciencia, dividió naciones, manipuló ideologías, deformó verdades, infiltró templos, sembró confusión, y sobre todo, distorsionó la imagen de Dios, porque sabía que si lograba que el hombre pensara que Dios era distante, cruel o indiferente, entonces nadie buscaría su rostro. Si el hombre se convencía de que podía vivir sin Dios, ya no necesitaría ser arrastrado, caería por su cuenta. Esa es la estrategia de Lucifer: engaño, ilusión, ruido, distracción, un mundo saturado de información pero sediento de verdad, una sociedad que valora lo externo y olvida lo eterno, una generación que corre hacia todo, excepto hacia su creador. Lucifer opera desde la cultura, el arte, la política, incluso desde la religión. No necesita que la humanidad lo adore, solo que lo ignore. El mayor triunfo del enemigo no es que lo vean como un dios, es que piensen que no existe. Mientras tanto, el tiempo avanza, la historia sigue su curso, pero no eternamente, porque hay una promesa firme: el juicio llegará, el día en que todo será revelado, donde cada rodilla se doblará, no por imposición, por reconocimiento. Jesús, el Cordero, regresará como león, y Lucifer enfrentará su destino final. No será una batalla larga, será un acto de justicia. La serpiente antigua, el gran dragón, será lanzado al lago de fuego, no por castigo solamente, por consecuencia, porque el que rechazó la luz no puede vivir en ella, porque el que sembró ruina, recogerá condenación, y así, el ciclo se cerrará. El fin de Lucifer no será una simple expulsión, será una separación definitiva, un abismo eterno que no podrá cruzarse. El lago de fuego no es un lugar de tortura arbitraria, es el resultado inevitable de haber rechazado la fuente de toda vida, la oscuridad absoluta, donde no hay rastro de Dios, donde no queda esperanza, donde no hay más oportunidades. Lucifer lo sabe, no ignora su destino, pero su orgullo le impide rendirse. Prefiere caer eternamente antes que inclinarse ante la verdad. Esa es su condena, no impuesta, elegida, y mientras ese día llega, sigue caminando entre los hombres, no como una figura visible, sino como una idea, una tentación, una corriente, un susurro que atraviesa generaciones, que inspira rebeldías disfrazadas de libertad, que promueve placeres vacíos como caminos de realización. Pero el alma humana, aunque confundida, sigue teniendo una chispa divina, sigue sintiendo que hay algo más, sigue buscando, y en esa búsqueda, Dios se manifiesta, no con truenos, no con terremotos, con un susurro, con una cruz, con un perdón inmerecido que sigue disponible, porque aunque Lucifer cayó, el amor de Dios permanece. Él no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta. Esa es la diferencia eterna entre él, Creador, y su ángel caído. Lucifer odia lo que no puede controlar. Dios ama incluso a los que lo rechazan. La historia de Lucifer no es solo una advertencia, es un espejo. Muestra lo que ocurre cuando el corazón se enaltece, cuando la criatura olvida que fue creada, cuando la sabiduría se convierte en vanidad, cuando la luz se convierte en tiniebla. Es una historia que puede repetirse en cualquier alma. Por eso Jesús advirtió: vi a Satanás caer del cielo como un rayo, una caída rápida, una caída profunda, una caída que comienza en el pensamiento y termina en la separación eterna. Pero tú no fuiste creado para caer, fuiste creado para vivir, para brillar con la luz del Padre, para caminar en humildad, en verdad, en propósito, para elegir el amor por encima del ego. La historia de Lucifer como nunca la has visto no es solo la de un ángel que se rebeló, es la historia del orgullo, la historia del rechazo, la historia de la soberbia disfrazada de sabiduría, pero también es la historia de un Dios que no deja de amar, incluso a los que se pierden, incluso a los que huyen, incluso a los que caen. Y ese amor sigue llamando, sigue esperando, sigue restaurando, porque mientras haya aliento, hay oportunidad, y el Creador nunca se cansa de perdonar. Lucifer fue el primero en caer, pero no fue el último. Desde entonces, muchos han seguido sus pasos,
no con alas ni con fuego, con corazones que eligen la arrogancia, con mentes que rechazan la verdad, con decisiones que se apartan del bien. Y aunque su historia parece lejana, su espíritu aún influye. Está en el líder que se endiosa, en el sabio que desprecia al humilde, en el corazón que no perdona, en la voz que se burla de lo sagrado. Lucifer ya no brilla con luz propia, pero aún refleja su antigua gloria como un espejo roto, y muchos, al mirar ese reflejo, creen que es auténtico, que es libertad, que es poder, que es evolución. Pero detrás de ese destello hay vacío, y detrás del vacío hay cadenas. Lucifer no promete infierno, promete cielo sin Dios, y eso es mentira, porque el cielo sin Dios no existe. Él es el principio, Él es la fuente, Él es la luz, el que fue creado para llevar esa luz. Ahora hace todo lo posible por apagarla, y sin embargo, no puede, por más que intente, no puede extinguir la verdad. No puede borrar el sacrificio de Cristo, no puede impedir que el amor alcance a los caídos, no puede detener el plan eterno. Su tiempo está contado, sus días están numerados, y aunque su voz aún resuena, su fin está escrito. La historia lo recuerda como Lucifer, el lucero de la mañana, pero también como Satanás, el adversario, como el dragón, el acusador, el mentiroso desde el principio, y su caída nos enseña que no importa cuán alto subas, si olvidas de dónde vienes, caerás. No importa cuánta sabiduría poseas, si te alejas de la verdad, te perderás. No importa cuánta belleza te rodee, si tu corazón no permanece humilde, terminarás en ruinas. Lucifer lo tuvo todo, y lo perdió, por querer más, por no conformarse con ser amado, por querer ser adorado, pero tú aún puedes elegir, aún puedes volver, aún puedes mirar al cielo y reconocer al verdadero Rey. No repitas la historia del ángel caído, elige la luz, elige la humildad, elige la verdad, porque esa es la gloria verdadera, la que no se basa en el ego, sino en la obediencia, la que no necesita tronos, sino propósito, la que no depende de apariencias, sino de esencia. La historia de Lucifer termina con juicio, pero la tuya aún está escribiéndose. La historia de Lucifer es una advertencia eterna, una llama que arde en la conciencia del universo, no porque deba ser temida, sino porque debe ser entendida. No fue escrito para infundir terror, sino para despertar al alma dormida. Lucifer cayó por querer lo que no le correspondía, por olvidar que todo lo que tenía le fue dado, por desear lo que solo al Creador le pertenece. El orgullo fue su veneno, la rebelión, su camino, y el exilio, su consecuencia, pero en su caída, también reveló algo más, algo que a menudo pasamos por alto, la grandeza del libre albedrío, el privilegio de poder elegir, porque ni siquiera los ángeles están programados como máquinas, todos fueron creados con la capacidad de amar libremente, y esa libertad, aunque gloriosa, también es peligrosa. Lucifer eligió, y su elección lo separó para siempre, pero también tú eliges, cada pensamiento, cada acción, cada omisión, cada vez que decides entre perdonar o guardar rencor, cada vez que eliges entre orgullo o humildad, cada vez que escuchas esa voz interna que te guía hacia el bien o la ignoras por comodidad. La historia de Lucifer te llama a recordar que todo lo que brilla no es luz, que la sabiduría sin amor se convierte en arrogancia, que el conocimiento sin obediencia destruye, que la belleza sin propósito se corrompe. Lucifer fue creado perfecto, pero su perfección lo envaneció. No estaba satisfecho con reflejar la gloria, quería poseerla, y por eso cayó. Dios, en cambio, es la gloria misma, no necesita ser servido, pero se deja servir. No exige adoración por debilidad, sino por justicia. No impone su voluntad con fuerza, sino que invita con paciencia, y por eso es digno, y por eso es santo, y por eso es eterno. El contraste entre Dios y Lucifer no es solo una batalla de luz y oscuridad, es una confrontación entre dos naturalezas, una que da sin límites, y otra que desea sin freno, una que se entrega, y otra que consume, una que ama, y otra que manipula. El universo fue diseñado para vivir en armonía con su creador, y cuando esa armonía se rompe,
todo sufre. Por eso el mundo está roto. Por eso el alma del hombre está fragmentada. Porque desde el principio, la misma elección se repite. ¿Seguirás la luz que se dio por amor, o la sombra que se alzó por orgullo? Lucifer quiso ser adorado. Jesús se dejó crucificar. Lucifer cayó gritando yo. Jesús murió diciendo Padre, perdónalos. Lucifer quería subir. Jesús decidió bajar. Y esa es la diferencia eterna. La humildad salva. El orgullo destruye. La guerra en los cielos no fue solo una confrontación de poder. Fue una batalla de intenciones. Lucifer no perdió porque fuera débil. Perdió porque su causa estaba podrida. Quería el trono, pero no entendía el peso del amor que ese trono sostenía. Dios no reina por imposición. Reina porque ama. Reina porque es la fuente. Reina porque es el principio y el fin. Lucifer quiso el trono, pero sin el corazón. Quiso el poder, pero sin la compasión. Y esa fue su ruina. Miguel, el arcángel leal, se levantó no con ambición, sino con fidelidad. No dijo yo pelearé, dijo, ¿quién como Dios? Y esa es la respuesta eterna a la soberbia. No se trata de competir con el Creador. Se trata de reconocer que nada tiene sentido sin Él. La rebelión de Lucifer fue aplastada, no con armas, con verdad, con justicia, con autoridad eterna. Fue arrojado a la tierra, y con él, una tercera parte de los ángeles, los que eligieron seguirlo, los que se dejaron seducir por su luz sin origen. Ellos también eligieron, ellos también cayeron, y ahora caminan como sombras, disfrazadas de luz. Confunden, engañan, acusan, pero su destino es el mismo. El lago de fuego fue preparado para ellos, y sin embargo, no están solos, porque muchos hombres los siguen, no por apariencia demoníaca, sino por filosofías, por ideologías, por sistemas que niegan la verdad. Lucifer no necesita un altar con su nombre, le basta con que no se nombre a Dios, le basta con que el alma humana se distraiga, que corra detrás de placeres momentáneos, que viva para sí misma, que se burle de la obediencia, que desprecie la cruz, que cambie eternidad por fama pasajera. Pero Dios sigue llamando, no desde el trueno, desde la cruz, desde el silencio de la conciencia, desde el murmullo que dice, este no es tu hogar. Vuelve, la historia de Lucifer sigue impactando el presente, porque la misma elección sigue vigente, la misma disyuntiva, el mismo cruce de caminos, seguir a aquel que cayó por orgullo, o a aquel que se humilló por amor. Y tú decides, porque tú también tienes libre albedrío, porque tú también fuiste creado con propósito, con eternidad en el alma, y con la capacidad de elegir la verdad. Aunque el mundo grite lo contrario, Lucifer no teme que lo odien, teme que lo olviden, porque mientras esté presente en la mente humana, puede seguir sembrando sus ideas. No necesita que lo invoquen con rituales, solo que adopten su lógica, que piensen como él pensó, que deseen como él deseó, que se rebelen como él se rebeló. Por eso, su mayor obra no está en la oscuridad explícita, está en el disfraz, en la mentira que parece verdad, en la justicia sin misericordia, en la libertad que desprecia el orden, en la espiritualidad que ignora la cruz. Lucifer no aparece con cuernos y fuego, aparece con belleza, con carisma, con frases que seducen el ego, con ideas que halagan la vanidad humana, con una supuesta iluminación que desprecia la obediencia, porque su objetivo no es rebelarse, es reemplazar a Dios, no en apariencia, en el corazón, en el trono interno donde cada ser humano decide a quién servirá. Lucifer perdió su lugar en el cielo, pero sigue buscando tronos vacíos en la tierra, y cada alma que se exalta a sí misma le ofrece uno, cada corazón que se endurece le abre espacio, cada pensamiento que se niega a rendirse se alinea con su antigua rebelión, y mientras más se niegue su existencia, más libertad tiene para operar. Esa es su astucia, esa es su especialidad, pero no es invencible, porque ya fue vencido, en la cruz fue derrotado, despojado de su autoridad, expuesto ante todo el cielo y la tierra. El enemigo ya no tiene poder sobre los que pertenecen a Cristo, solo tiene influencia, solo tiene sugerencias, solo tiene voces.
pero no dominio. La verdadera batalla ahora no se libra afuera, se libra adentro, en cada mente, en cada decisión, en cada día que comienza, y la victoria se encuentra en la verdad, en recordar quién eres, de quién vienes, y a quién le perteneces. Lucifer puede gritar, pero no puede obligarte, puede acusarte, pero no puede condenarte, puede tentarte, pero no puede poseerte. Esa es la libertad que te fue dada, esa es la gracia que Cristo compró, y esa es la mayor amenaza para el reino de las tinieblas. Un alma que conoce la verdad y no la negocia. Lucifer fue un ángel de luz, y ahora solo queda sombra en su interior. Pero esa sombra no nació de la nada, fue cultivada, fue alimentada, creció en silencio, en lo profundo de su ser. Empezó como una pregunta, luego se convirtió en deseo, después en convicción, y finalmente, en rebelión. Así ocurre también en el corazón humano. Ninguna caída es repentina, toda destrucción empieza con una semilla, una pequeña justificación, un pensamiento sin vigilancia, una envidia disimulada, un orgullo tolerado, una desobediencia callada. Lucifer nunca pensó que caería, creía que podía dominar sus pensamientos, creía que podía ocultar su ambición, creía que aún brillaba, aunque su luz ya se estaba apagando, pero Dios lo vio. Dios siempre ve, no por juicio, por amor, porque desea restaurar antes que castigar. Pero Lucifer no quiso, y ahí está la raíz de todo mal, el rechazo voluntario, la negación del amor, la traición a la verdad. Lucifer no cayó porque fue tentado, cayó porque eligió, y tú también eliges, todos los días, en lo que piensas, en lo que crees, en lo que permites crecer en tu interior. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es una batalla de gritos ni de fuego, es una lucha silenciosa entre la verdad y la mentira, entre la luz y la sombra, entre la humildad y el orgullo, y el alma es el campo de batalla. Lucifer es un ejemplo de lo que ocurre cuando se elige el camino equivocado, pero también es un recordatorio de que mientras haya vida, hay oportunidad, de que la caída no tiene que ser el final, de que Dios no se rinde con facilidad, de que la gracia aún llama. El Creador que vio a su ángel favorito corromperse, aún extiende la mano al ser humano, no para castigarlo, para restaurarlo, para levantar lo que se ha quebrado, para sanar lo que se ha podrido, para traer de vuelta al hogar a quienes se han perdido. Lucifer rechazó esa mano. Tú no tienes que hacerlo. Lucifer perdió la luz, pero no la memoria. Sabe quién fue, sabe lo que tuvo, y esa conciencia es su tortura. Por eso odia, por eso destruye, por eso ataca todo lo que lleva la imagen de Dios, porque le recuerda lo que él mismo despreciaba. Cada vez que un hombre es perdonado, él lo envidia. Cada vez que una mujer se rinde al amor de Dios, él lo odia. Cada alma redimida le recuerda que su elección fue definitiva, no puede volver. No puede ser restaurado, no porque Dios no pudiera perdonarlo, sino porque Él jamás lo pidió. Su orgullo fue más fuerte que su deseo de regresar, y eso lo diferencia del ser humano. Tú puedes volver, tú puedes ser restaurado, tú puedes ser perdonado, aún después del error, aún después de la caída. Lucifer conoció a Dios de forma directa, habló con Él, caminó en su presencia, fue formado por sus propias manos, y aún así, lo negó, no por ignorancia, por arrogancia, y eso lo marcó para siempre. Por eso, no es solo un enemigo, es el reflejo de lo que puede pasarle a cualquier ser creado cuando se desconecta de su origen, cuando olvida que toda luz es prestada, cuando se convence de que no necesita al Creador, cuando empieza a adorarse a sí mismo. Así comienza el camino de la perdición, no con una rebelión violenta, sino con una adoración torcida, con una prioridad desplazada, con un corazón que se pone a sí mismo en el centro. Ese fue el error de Lucifer, y ese es el peligro de nuestra generación. Vivimos en un mundo que aplaude el ego, que exalta la imagen, que celebra la independencia, que rechaza la rendición, un mundo que ve la humildad como debilidad, y el servicio como esclavitud. Pero el cielo no opera así. En el cielo, el más grande es el que más sirve, el que se humilla es exaltado, el que pierde su vida por amor
la gana. Es una lógica inversa, una sabiduría que no encaja en los sistemas humanos, y por eso muchos la rechazan, así como Lucifer, así como sus seguidores, así como los que creen que pueden ser dioses sin Dios. Lucifer ya no reina en el cielo, tampoco reina en el infierno. Esa es una mentira popular. El infierno no es su trono, es su prisión. No es donde gobierna, es donde será castigado. Él no es un Dios oscuro con poder propio, es un ángel caído, una criatura limitada, corrupta, fracturada, separada para siempre de la fuente de toda vida, pero aún actúa, aún influencia, aún opera en la mente y en el corazón de quienes lo permiten. No con gritos, con ideas, con confusión, con distracción, porque su mayor herramienta no es el miedo, es el engaño, y su objetivo principal no es poseer cuerpos, es controlar pensamientos, es sembrar dudas, es tergiversar la verdad. Desde el principio usó palabras. A Eva no la venció con fuerza, la sedujo con lógica torcida. Con que Dios ha dicho, sembró una pregunta, introdujo incertidumbre, y esa fue la entrada del pecado. Lucifer no necesita gritar. Solo necesita que bajes la guardia, que te desconectes de la verdad, que confíes más en tus emociones que en la palabra de Dios, que racionalices tu orgullo, que justifiques tu desobediencia, y así, sin darte cuenta, te conviertes en eco de su rebelión. Pero hay un camino más alto, uno que no es fácil, pero es verdadero, el camino de la humildad, de la obediencia, de la cruz. Lucifer odia la cruz, porque es el símbolo de lo que él jamás pudo hacer, rendirse, bajarse, amar hasta el extremo, donde él gritó, yo no serviré. Cristo dijo, hágase tu voluntad. Donde él buscó la cima, Cristo eligió el abismo. Donde él quiso ser exaltado, Cristo fue crucificado, y por eso, Jesús venció, y Lucifer cayó. La historia de Lucifer no termina con su caída, porque su influencia continúa, no en los cielos, en la tierra, entre los hombres, entre los que aún no entienden su historia, o peor aún, entre los que repiten sus errores. La historia de Lucifer no es solo un relato antiguo, es un espejo, un reflejo, una advertencia para toda alma viviente, porque la caída no es un evento reservado a los cielos, es una posibilidad presente en cada corazón orgulloso, en cada voluntad que se endurece, en cada alma que cree no necesitar a Dios. Lucifer fue creado con luz, pero su luz se volvió arrogancia. Fue creado con poder, pero su poder se convirtió en ambición. Fue creado con sabiduría, pero su sabiduría se corrompió en vanidad. Y aún así, Dios le habló, le advirtió, le extendió la mano, una y otra vez, hasta que la puerta se cerró, no por castigo, sino por decisión. La suya, ahora camina entre sombras, no como un rey, sino como un condenado, aún disfrazado de ángel de luz, aún buscando devorar, aún sembrando orgullo en corazones desprevenidos. Porque si algo aprendió Lucifer, es que la rebelión comienza en el pensamiento. No necesitas declararte enemigo de Dios para alejarte de Él. Basta con dejar de escuchar su voz. Basta con poner tus deseos por encima de su voluntad. Basta con justificar lo que sabes que está mal. Eso fue lo que él hizo. Y eso es lo que muchos siguen haciendo. Pero también hay otro camino, el camino de la rendición, el camino de la luz verdadera, el camino que empieza cuando reconoces que no puedes solo. Lucifer nunca pidió ayuda, nunca reconoció su error, nunca volvió, y por eso, su historia está escrita con fuego, pero tú puedes reescribir la tuya. Cada día es una página en blanco, cada decisión es una oportunidad, cada caída, una posibilidad de levantarte. Dios no busca perfección, busca rendición, busca corazones que digan sí donde otros dijeron no. Busca almas que escojan servir en lugar de dominar, amar en lugar de exaltarse, adorar en lugar de reclamar. Esa es la mayor victoria sobre la herencia de Lucifer. Vivir lo opuesto, ser luz, pero sin orgullo, tener dones, pero sin vanidad, poseer sabiduría, pero con humildad. Así se vence a las tinieblas, así se honra al Creador,
Así se rompe el ciclo. El nombre de Lucifer no aparece con frecuencia en las escrituras, y eso no es un descuido, es un mensaje, porque el centro de la historia no es él, nunca lo fue, el centro es Dios, el protagonista es Cristo, el enfoque está en la redención, no en la rebelión. Lucifer es una nota al margen, una advertencia, un ejemplo de lo que ocurre cuando el orgullo no se detiene, y sin embargo, su sombra recorre la historia, aparece en imperios que se creyeron eternos, en líderes que exigieron adoración, en sistemas que despreciaron la verdad, en corazones que se endurecieron. Lucifer está detrás de cada ideología que rechaza a Dios, de cada cultura que exalta al hombre por encima del Creador, de cada mentira que disfraza la oscuridad de iluminación, y por eso debemos estar alerta, porque no siempre viene con violencia, a veces llega con belleza, con música, con filosofía, con espiritualidad falsa, no niega a Dios directamente, lo sustituye, lo distorsiona, lo reduce a un símbolo, y así, poco a poco, instala su agenda. No quiere adoración abierta, quiere obediencia disfrazada, quiere corazones distraídos, almas tibias, fe sin compromiso, religión sin rendición. Ese es su terreno favorito, el gris, la indiferencia, el olvido, porque si no lo reconoces, no lo enfrentas, y si no lo enfrentas, ya te venció. Pero hay una verdad más poderosa que toda su estrategia. Cristo venció, Cristo expuso sus planes, Cristo desarmó su autoridad, y dio a sus hijos una promesa firme. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. No importa cuán grande parezca la oscuridad, la luz siempre tiene la última palabra, y esa luz vive en los que creen, no en los que son perfectos, sino en los que se humillan, en los que confiesan, en los que no repiten el error de Lucifer. Así termina la historia del que alguna vez fue el más brillante entre los ángeles, el sello de la perfección, el portador de luz, aquel que caminó entre las piedras de fuego, y cayó por su orgullo, por su ambición, por su incapacidad de rendirse. Lucifer no fue derrotado por una fuerza externa, fue vencido desde dentro, por una voz que decía yo merezco más, por una mentira disfrazada de verdad, por un deseo que parecía justo, pero que escondía rebelión. Dios nunca lo destruyó, le dio advertencias, le ofreció misericordia, le habló con ternura, pero Lucifer eligió su camino, y aún hoy, su historia sigue hablando, porque no es solo una tragedia celestial, es una advertencia para todos nosotros. Cada alma es libre de decidir, y cada decisión tiene un peso eterno. La caída de Lucifer nos recuerda que el mayor peligro no está afuera, está dentro, en el orgullo que no se reconoce, en el deseo de ser sin depender, en el intento de brillar sin fuente de luz. Pero también nos recuerda algo más profundo, que Dios no abandona, que ama incluso a los que se alejan, que ofrece oportunidades una y otra vez. La luz que Lucifer despreció, aún brilla para ti, y esa luz no exige perfección, solo un corazón dispuesto, un corazón que diga sí, donde Lucifer dijo no, un alma que se incline, donde él se enalteció, porque el verdadero poder no está en dominar, está en servir, en rendirse, en amar, y en esa rendición, en esa entrega, es donde la gloria de Dios brilla más fuerte. Si esta historia tocó tu alma, si sentiste en lo profundo que hay verdades que han sido silenciadas por el ruido del mundo, suscríbete al canal. Aquí no solo narramos relatos, desenterramos misterios antiguos, iluminamos lo que fue oculto, y damos voz a las advertencias, que aún resuenan desde la eternidad, porque aún quedan muchas historias por contar, historias que el cielo presenció, y que la tierra necesita recordar.